Bueno, llegó el momento de la conferencia inaugural. Vamos a invitar al doctor Jorge Rato, miembro del número de la Academia Nacional de Educación, a acercarse al estrado para presentar a nuestro excelso conferencista en la apertura de este encuentro. Buenas tardes. En primer lugar, deseo agradecer la oportunidad que me brinda Cordiep y en particular la generosidad de mis colegas de la Comisión Pedagógica que han hecho posible que esté aquí presentando la conferencia inaugural del académico doctor Pedro Luis Barcia en este encuentro federal de escuelas públicas de gestión privada, escuela, adolescencia, comunicación. Realmente es un honor, es un privilegio presentar al doctor Barcia, que tendrá a su cargo la conferencia inaugural Comunicación y Adolescencia. Sin duda, fue un acierto de la Comisión Pedagógica de Cordiep convocar al doctor Barcia para inaugurar este encuentro. Y digo que fue un acierto porque desde hace tiempo Barcia viene construyendo caminos, marcando rumbos, dejando huellas en estos reiterados desafíos educativos que implican, como se señaló en las palabras introductorias, asegurar una educación sustentable y vital. Una educación sustentable y vital frente a la complejidad de los procesos que hoy atraviesa la sociedad, nuestros adolescentes, el sistema educativo, con especial referencia al rol de los profesores y al impacto de los medios masivos de comunicación. La sociedad con un contexto que todos conocemos, complejo, con el inevitable devenir de los vertiginosos cambios sociales, culturales, económicos y de activas transformaciones tecnológicas. Los adolescentes que hace unos años atrás se comunicaban vía teléfono de línea, y hoy surfean sobre una multiplataforma de un mar de información en el que flotan pantallas de distinto tamaño, juegan, están en contacto, no sé si se comunican y estudian. La escuela con ese escenario, hoy con algunas incertidumbres, pero sin duda fuertemente impactada por el desarrollo de estas tecnologías de la información y la comunicación, impactada particularmente en su lenguaje y subestimando en muchos casos los beneficios o los beneficiosos efectos, mejor dicho, de la lectura y de la escritura en nuestros alumnos y tal vez en nosotros mismos. Hay saberes fundamentales, profundos, básicos, que están vinculados con la comunicación de nuestros adolescentes y que solo la escuela puede enseñar, que es la lectura, la escritura, la comprensión lectora, la iniciación del pensamiento crítico. Si la escuela no enseña a leer, si la escuela no enseña a comprender lo que se lee y a producir un texto, no lo va a hacer ninguna computadora. A veces pienso que con tanta tecnología, ir a una biblioteca parece algo raro. En este contexto, por supuesto, parcialmente señalado, nos encontramos hoy con el doctor Barcia para reflexionar, para pensar y repensar, como solemos decir en la Academia Nacional de Educación, sobre temas vinculados con la educación de la oralidad, la gran ausente, el diálogo como base de la democracia, el dialecto juvenil y la comunicación, el celular en la escuela, la inteligencia lingüística, contacto y comunicación. Temas que va a plantear seguramente el académico Barcia, profesor y doctor en letras por la Universidad Nacional de La Plata. Se desempeñó como investigador principal del CONICET. Desde el año 2001 hasta este año fue presidente de la Academia Argentina de Letras y desde el año 2012 presidente de la Academia Nacional de Educación. Miembro correspondiente americano de la Real Academia Española,
de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, de la Academia Nacional de Letras del Uruguay, de la Academia Dominicana de la Lengua y del Instituto Ricardo Palma, Lima, Perú. Doctor honoris causa por la Universidad Ricardo Palma de Lima, por la Universidad Nacional de Tucumán, por la Universidad de Salta, por la Universidad de Concepción del Uruguay y por la Universidad de Morón. Profesor emérito de la Universidad Austral y honorario de la Universidad de Montevideo. Académico emérito del Instituto Nacional Belgraniano y de la Academia Nacional Sanmartiniana. Tiene publicados más de 60 títulos y 200 monografías y artículos. Sus recientes publicaciones son La Biblioteca Popular de Buenos Aires, 1873-1878, El Camino de la Lectura, Las Bibliotecas del Libertador y Refranero de uso argentino. Dirigió el Boletín de la Academia Argentina de Letras y actualmente el Boletín de la Academia Nacional de Educación. Entre los premios y distinciones que recibió nuestro disertante de hoy podemos mencionar Premio Domingo Faustino Sarmiento, otorgado por el Congreso de la Nación Argentina, Premio Internacional Cincuentenario por la Academia Argentina de Letras, Premio Rioplatense 2012 por el Rotary Club Argentino y Uruguayo, Premio Esteban Echeverría por Gente de Letras de Buenos Aires, Premio Juntos Educar 2003, Premio del Arzobispado de Buenos Aires, y ha sido galardonado como el mayor dadaísta argentino por la Universidad de León, Nicaragua, Premio a la Vocación Humanística 2002 por la Feria del Libro. Perdón, Barcia, porque he omitido gran parte de tu currículum, pero quiero invitarlo al estrado ahora, al académico Barcia, para que pueda encender las chispas y para que pueda abrir las puertas de nuestro corazón a estos temas tan desafiantes. Gracias, Pedro, por acompañarnos en esta especie de pasión misionera que tenés por reformular nuestra escuela y por revitalizar esa relación comunicativa con los adolescentes y la educación. Gracias. Representantes de educación de la provincia, autoridades de Cordiep, académicos, directivos, gente como uno. Quiero agradecer vivamente la presentación que ha hecho el doctor Rato, cuando yo después de varias la Academia de Letras, que el reglamento lo permitía, un poco cansado ya de que yo tomo educación. Yo tomé porque tenía la seguridad que Rato iba a ser secretario, porque entonces ir a comer en coche, porque es hombre trabajador, que hace la preparación de todo por uno y no va fácil. Pero quiero recordarle también que me pone en un brete con esta presentación y me hace acordar a aquel pintor Taylor, que en una oportunidad, famoso retratista norteamericano, se presenta a una vieja con mucho dinero, feísima, impresentable, y entonces le dice si podía hacer el retrato. Claro, norteamericano el hombre, tenía a la vieja dinero, con muchísimo gusto, pero con una condición: hasta que no termine el retrato usted no puede verlo, señora. El hombre trabajó, la vieja posó, termina y ahora sí, descubre el retrato, una mujer magnífica como cualquiera de las presentes. La vieja deslumbrada, porque no era ella, ¿verdad? Pero bueno, satisfecha. Y ahí viene la frase que yo quiero que ninguno de ustedes me diga, que le dijo el pintor Taylor a la vieja: y ahora, señora, a parecerse al retrato, nada de parecerme al currículum. Celebro... No me aplaudan estas cosas porque yo soy de origen gallego y me gusta el ruido, y entonces voy a seguir con estos desvíos en vez de abordar el tema. Felicito en este onceno, para decirlo a lo viejo, con Alfonso X, onceno encuentro de Cordiep, y para decirlo también poéticamente a los 25 años, que son uno de los 4 pétalos de un siglo, como decía Fernández Moreno, que ustedes están desgajando en esta oportunidad. La oferta de esta tarde es hablar básicamente de la comunicación y la adolescencia. La relación de estos dos términos ha sido conflictiva siempre, tradicionalmente ha sido dificultosa, no estamos frente a una situación difícil. Esto ha llevado a que
el nivel de educación más vapuleado y con más cambios en toda la historia, desde 1863 en el país, es el secundario. Para muchos, secundario significa lo desplazable, lo secundario, lo desconsiderable. Y hoy todavía no hemos solucionado el problema. No nos entremos diciendo que en este momento no está resuelta la cosa, porque la raíz es muy vieja. De modo que tenemos que enfrentar todavía problemas y quién sabe por cuánto tiempo vamos a seguir en este esfuerzo. Pero la adolescencia, en este momento estimo, se encuentra en una situación que por 3 ingredientes nuevos complica más todavía la situación de comunicación y con los docentes. El primer elemento es que el contexto epocal en que vivimos ha avanzado hacia lo que Norbert Elias ha llamado directamente una sociedad de individuos. Desgraciada definición, pero cierta. Cada vez la gente se va aislando y, para utilizar un verbo que es impactante, se va insularizando. Cada vez somos más islas. Aquello que decía Merton, no somos islas. Cada vez somos más islas, lamentablemente. Primera situación que agrava la relación de comunicación con la docencia. La segunda, estimo, es que la sociedad entera se ha adolescentizado. Ustedes, yo voy a fijarme un poco en el papel porque soy muy derivador, y entonces, como decía el español aquel, yo soy como el polvorón, sin el papel me deshago, de modo que voy a apoyarme en el papel para no ser demasiado derivativo. Esta sociedad dominantemente es neofílica, si se entusiasma por lo último que sale, es facilista, es relativista, es espontaneísta, es adialógica, evita la responsabilidad, y todo esto facilita la desubicación del adolescente en su seno. Y lo tercero que hay que tener en cuenta, estimo, en esta relación, es que la cultura del adolescente actual está inmersa en lo que llamaríamos la galaxia Fleming. La galaxia Fleming es la que sigue a la galaxia Gutenberg, que generó el libro. Aquí la galaxia Fleming no es aquel de la penicilina, en este caso se refiere a un físico que inventó el primer chip, es decir, la forma sintética de resumir este elemento. Y en este contexto, que sería la tercera gran etapa de la cultura, está inserto el muchacho, y el muchacho está articulado muy directamente con todos los resortes de la galaxia Fleming. De modo que la situación que en este momento vivimos es una situación complicada respecto del adolescente con el medio, del adolescente con los adultos, del adolescente con los docentes. El esfuerzo, obviamente, de acercamiento lo debemos hacer los adultos. No esperemos que el muchacho dé un paso, debemos motivarlo en todo caso para el paso. La responsabilidad básicamente es nuestra. De modo que en esta situación no podemos tomar las actitudes que Eco en su libro titulaba, aunque no quiso titularlo así, pero el editor se lo tituló, Apocalípticos Integrados. Los apocalípticos son estos académicos que condenan la realidad, putean contra ella. Yo he visto inclusive mi predecesora en la Academia de Letras, la doctora Kovacs, una mujer tan digna y más, llorar apenada por lo que estaba ocurriendo con la lengua y por el desastre que veía en el manejo de las lenguas adolescentes. Y yo le decía, señora, ni la puteada ni el llanto cambian la realidad. Lo único que cambia la realidad es una mano operativa. Fíjese que la mano está preparada para la manija, ¿verdad? Tomar la realidad a la luz de un proyecto y cumplir el cambio en la realidad. Otra cosa no modifica la realidad. De modo que es inútil que el apocalíptico insulte y diga todo contra lo que quiere, contra el adolescente, contra el mundo en que está, y va a su casa y descansa en tanto toma su sopa, diciéndole a la mujer, hoy hice pelota la realidad. La realidad ni se enteró, es una señora muy digna, muy distante, y que hay que seducirla como a las buenas señoras y enlabiarla mucho. De modo que es estúpida la actitud del apocalíptico. Y el integrado es el sonzón, el que se sume en toda la novedad que aparece, se sumerge de cabeza y avanza entusiasmado sin tener perspectiva dónde va todo esto. Y el que entusiasma al adolescente para que se meta en todo sin saber las consecuencias que después se tienen. Acuérdense la Sociedad de los Poetas Muertos, ¿en qué los mete aquel entusiasta y despistado profesor? En mi provincia le llaman claramente a esta situación de los integrados estar como enano en manifestación. El enano en manifestación que ve trastes, nada más que trastes, no tiene perspectiva. Entonces,
No puede ser este entusiasta que decía Jaureche, el sonsaje que lo empujan y que va adelante, no tiene orientación ninguna. Frente a esto, ¿qué actitud? Y yo le diría con un adjetivo, un argentinismo, el entreverado. El entrevero es una pelea argentina, una pelea criolla. En el entrevero, usted sabe con quién pelea, están todos mezclados, pero usted sabe quién es su enemigo y quién es su leal. Y entonces se apoya espalda con el igual y enfrenta al otro. El entrevero es una forma clara de mostrar que tenemos que estar en la realidad, pero distinguir bien a quién, como decía Martín Fierro, a quién escoge con la lanza cada uno. Como la piedra eternamente a la orilla, decía Heráclito, está el que no se mete en la realidad. Y el que se deja llevar por la corriente es el integrado estúpido. ¿Qué hay que hacer? No vamos a decir Maradona porque ya está viejo Maradona. Messi, ¿qué hace? Para la pelota, mira, sitúa y actúa. ¿Qué hace el nadador? Saca la cabeza fuera del agua, mira la corriente, cómo está, y aún sirviéndose de la corriente adversa, se dirige a donde quiere. Está en medio de la realidad, pero no se deja llevar por la corriente. Ni se queda en la orilla, ni apocalíptico ni integrado, está metido en la realidad. Entonces, el docente que está expectando lo que pasa es el que no va a tener, digamos, posibilidad de orientación ninguna, ni comunicarse con un adolescente. Y el que se deja llevar por los males que enseguida vamos a ver, que son básicamente dos, en el docente, se pierde también. De modo entonces que frente a esta realidad, adolescencia y educación y comunicación, tenemos que basarnos en aquellos rasgos que el adolescente tiene como característicos desde que lo señaló Aristóteles y lo ratifica Piaget, aunque hay cambios epocales, por cierto, pero yo me ceñiría nada más que a 3. Tengo 14 anotados acá, pero como acá hay gente especialista que se va a ocupar de la adolescencia, yo me refiero a esto como aquello que decía el padre Astete en el catecismo, cuando se le ponía una cosa compleja, decía, doctores tiene la iglesia que os habrán de responder. De modo que doctores tiene al Cordiep que habrán de responder lo que yo no respondo. Muchas gracias. En esto siempre hay que destapar, muy bien, porque yo he visto conferencias fracasadas donde el hombre lucha con la... Igual que la otra actitud en que condecoran a uno y le quieren poner el pin y no se prende y se pierde en 15 minutos. Bien. Hay 3 rasgos de los 14 o 15 que se pueden enunciar, que son, primero, la reserva taciturna y esquiva del muchacho. El muchacho no es confiado, no se abre abiertamente. Tampoco se trata de aquello que dice don Segundo Sombra, te voy a abrir la boca a cuchillo como a los mates, ¿no? Hay que ser paciente en esto para que se abra esa puerta de que hablaban los expositores iniciales. Y de paso le corrijo al clérigo, no lo corrijo al clérigo, le corrijo a la iglesia el seguir llamando a esa situación del Evangelio, la parábola del hijo pródigo. No importa para nada que el hijo fuera pródigo, porque el pródigo es el que dilapida su dinero. Lo esencial de la parábola es que es el hijo volvedor y que es el padre esperador y el padre acogedor. Esta es la esencia. El que dilapida el dinero no, está al margen de todo. Pero la costumbre dentro de las instituciones sigue hablando todavía del hijo pródigo. Insisto que, y esto lo dije en el seminario de La Plata, cuando estaba Corrachini me invitó a hablar a los clérigos, ¿cierto? Le dije, empezar a cambiar el nombre de algunas parábolas que ya no están de acuerdo con lo que la parábola dice. Bien, ven que yo me voy por los marcos, yo vuelvo a papel. Mi mujer dice tener que dar clase con PowerPoint porque no te puedes salir de cuadradito. Segunda, rasgo importante del muchacho, la búsqueda de identidad. La búsqueda de identidad hace que logre ciertas diferenciaciones o que trabaje por tener diferenciaciones con los adultos. Y naturalmente esto lo distancia. Y el tercer rasgo es la búsqueda de lenguajes propios. Vamos a ver después contenimiento, tenemos muchos trabajos hechos sobre esto del campo, el lenguaje verbal, el lenguaje aspectual, el lenguaje gestual, que para nada se estudia en la escuela. Y todo esto vamos a hacer, estas 3 cosas vamos a girar en la relación adolescencia y comunicación. La educación, como se sabe, es valoración y comunicación. Usted enseña lo que vale la pena, por eso valora previamente, y si esto vale, lo enseña, si no, no, ¿para qué? Salvo los profesores de carpeta 37, una vez que usted prepara un curso, la tiene en la carpeta 37, y le piden un curso sobre cualquier cosa, saca la carpeta 37 y le cambia el título y mete la carpeta 37.
Esto se hace habitualmente, y no vamos a decir que es el mismo perro con distinto collar, porque eso es español, digámoslo, porque acabo de publicar un refranero de criollo argentino, es la misma colla con distinta pollera. Esta es la realidad. En la relación de estos dos elementos que tenemos en el título de la conferencia, se ponen en contacto dos culturas, la cultura del docente y la cultura adolescente. Ustedes saben que los contactos culturales, que se llaman en antropología aculturación, los diarios se equivocan y creen que aculturación es negación de una cultura, porque el prefijo ahí no es negativo. El contacto de una cultura con otra puede tener distintos efectos, puede ser una arrasa a otra, el arrasamiento total. La segunda es una penetra en la otra sin desfigurarla, pero la marca fundamentalmente, como hace Norteamérica con esta cultura que la vende como global y es globalizada. Es una cultura globalizada norteamericana. No existe ninguna cultura global, que es un choñó Goethe y nunca se cumplió. La otra forma es un cierto intercambio, como el indio del gaucho, que uno le dio las boleadoras y la vincha, que todavía usa del potro, sin saber posiblemente que la vincha que usa, aún la palabra es indígena, ¿verdad? Y el otro le pasó las boleadoras, le pasó el cuchillo y el caballo, en fin, esto intercambio. Y la tercera es la última de todas, pero muy vieja en el ejercicio, la última como definición, que es la interculturación, cuando usted se mete dentro de un mundo, estudia su lenguaje, estudia sus costumbres, vive con ellos como hacían los misioneros, y desde adentro empieza a cambiarlo en dos sentidos. El primer sentido es buscar las coincidencias y acentuarlas, y tratar de limar las diferencias y acercarse. Esta es la labor más difícil y es la que se plantea precisamente en el caso de las relaciones de la cultura adolescente y la cultura pedagógica, docente. McLuhan, a quien siempre hay que citar porque es el que abrió el campo en todo esto, hablaba de dos ámbitos: el aula académica, en la que damos clases, y el aula sin muros, la que está fuera del colegio. El aula sin muros es una oferta increíble para el pibe, le ofrece todo y sin ninguna exigencia. Le ofrece todo, la trae, es imántica, miren qué adjetivo que usa uno en estas conferencias, es como un canto de sirena, lo puede extraviar, pero no le exige ningún esfuerzo. Tenemos el aula académica, que es muy formal, esta estructura que tenemos acá, esto es el título y ustedes son el texto, es una estructura de organización de página gutenbergiana, esto lo señaló McLuhan. La gran renovación se empezó a dar cuando al medio se puso el profesor y alrededor los alumnos en círculo, que es lo que hacían los expositores, que según cuenta Brecht, de los narradores populares en el círculo caucasiano de Tilla. Bueno, y como también se difundía el Evangelio. Acá voy a hacer una pequeño paréntesis, está lleno de lagunas lo mío, parece el sur argentino. Y Cristo habló para 5.000 personas. Claro, tenía megafonía, dice usted, no tenía. ¿Y cómo habló para 5.000? Nadie se pregunta esto. En la montaña, ninguna montaña, en Israel no hay montaña, en el monte, ¿cierto? Se sienta él al medio, se hace un círculo chico, otro círculo más grande, y él dice: bienaventurados los que vais a las conferencias de Cordier, porque seréis orientados en la vida. Y como todos, no son como nosotros, que somos gente de letras, sino que la gente del pueblo que no sabía leer ni escribir tenía una memoria indeleble. Y que hacía, se daba vuelta y le decía al de atrás: bienaventurado, con fidelidad absoluta. Y llegaba hasta el fin del monte con fidelidad del mensaje. Recuérdense ustedes cuando el profesor aquel quiso hacer esa experiencia en clase del teléfono descompuesto y lo va a la ve al barbeta ya y le dice: correlo. Y pasaba el tiempo y seguía. Y entonces llega al final y le dice al locutor: bueno, decime qué es lo que te dije. No, usted se va a calentar si le digo. Pero no, por favor, sí. Pero no, te aseguro que no. Si este gordo sigue con este idiotez, vamos a perder el recreo. ¿Por qué? Porque tenían media cultura, eran medio letrados. Si hubieran sido letrados absolutos, mantienen la fidelidad del mensaje. El conflicto que se plantea entre el aula sin muros se ha tratado y el aula académica se ha tratado porque en esto es el ámbito en que vamos a trabajar, ¿verdad? Para la comunicación, ha tenido varias propuestas. La primera es mantener intangible el aula, esto es una cosa, aquella es otra, sin ningún tipo de relación ni vinculación. El segundo es el otro extremo,
volcar todo, tratar de que todo sea divertido, que todo sea entretenido, que todo sea electrónico en el aula. Hijo, no estamos para eso, acá estamos para orientar una serie de exigencias y necesidades, valiéndonos de algunos elementos del aula sin muro, pero no repetir internamente en el aula sin muro, porque la estamos desvirtuando. Otro día una conferencia en la Escuela Superior de Guerra, la gente me llama para cualquier cosa y no sabe lo que digo yo. Bueno, y entonces les dice, ustedes tienen 3 ámbitos acá. Está el ámbito militar, que es verticalista, está el ámbito civil, que no es verticalista, es deliberativo, etc. Y está el aula académica. Si ustedes hacen del aula académica un aula militarizada, perdieron toda posibilidad, porque el aula académica que ustedes tienen es el ámbito de la presurización para pasar de lo militar vertical a lo civil. Es el simulador de vuelo, y el aula académica es un simulador de vuelo, porque aquí al chico le enseñamos a volar, le enseñamos a manejarse en la vida, con todo el esfuerzo que significa. Ahí, al final vamos a hablar de qué manera tenemos un síndrome o síndrome, están discutiendo esto Nelson Castro y otros en televisión, si se dice de una manera o de otra. Se puede decir de goma, usted entiende, está bien, no importa el acento. Acá, ¿de qué se trata? De la frustración que tenemos los docentes porque no vemos cómo termina nuestra labor. Esto es así, como que tienen los ministros, que comienzan un proceso y tienen que irse porque viene otro ministerio y no se sabe cómo terminó aquello. Bueno, esto tiene una salida de esperanza, como vamos a ver enseguida. Pero digamos, el equilibrio entre un ámbito y otro es la clave de esto. No hay que convertir el aula docente con toda la aparatología de la electrónica en otra cosa que no es. Hay que servirse de la aparatología y convertir a todo lo que es aparato en medio. En este momento, la mayor confusión que la sociedad tiene y que los adolescentes reflejan es la distinción entre medios y fines. No ven con nitidez una cosa y otra. Yo puedo enseñar al final cómo doy clase con un celular, pero no todo el tiempo doy clase con un celular. No hay que exagerar la conducta en cuanto a esto. Bien, tenemos entonces que frente a esta situación, el docente joven se encuentra con el docente joven que no ha sido preparado para nada en la universidad, porque el primer problema es universitario. No hablemos de los institutos superiores, hablemos de la universidad, que ya no forma debidamente con una cultura seria a nuestros docentes y que es absolutamente teorética y cada vez menos práctica. Cuando dábamos nosotros clases, íbamos a distintos institutos, a distintos colegios de la ciudad de La Plata, y a colegios muy pobres, colegios de high life y demás, íbamos viendo a todos y nos hacían practicar 27, 30 clases. Hoy usted se recibe de profesor con 5 clases prácticas. No tiene ni idea de lo que son los 40 monos en clase. No tienen la menor idea de cuáles son las características que tienen estos muchachos que tienen enfrente, porque siguen definiendo que psicología por la psicología evolutiva de los manuales que tienen preparados. ¿Y la cultura del docente la conocen? No. Acá está el problema primero, que es conocer la cultura adolescente. La formación de la persona es la clave de la educación. Es una lástima, pero ya hace mucho tiempo, no es de ahora, que los documentos oficiales, que las leyes, que las disposiciones nacionales y de la Ciudad de Buenos Aires no contienen la palabra persona. No aparece para nada. Y la persona es la clave de todo. Les hemos dicho hace poco en la exposición que tuvo la coordinadora del nuevo plan de secundario en la academia. Se lo dije yo. La palabra persona no aparece. Tampoco aparece lo axiológico. Eso lo estamos dejando un poco de lado, nos hemos olvidado. Hay muchas urgencias, claro, es difícil poner todo en el mismo plato de la reforma. Pero la formación de la persona es integral, debe ser intelectual, sentimental, actitudinal, que no aparece jamás. ¿Dónde se pierden los actitudinales? En el jardín. Los contenidos de educación son básicamente 3 desde 1978, en que el inglés definió aquello. Antes creíamos que era todo intelectual. El inglés aclaró y dijo hay 3. Tenía razón, aunque era inglés. Dice, en primer lugar, los conceptuales. La concepción del mundo de Heidegger y el teorema de Pitágoras. Eso es conceptual. En segundo lugar, los procedimentales. Cómo se hace una monografía, cómo se hace una crítica literaria, cómo se hace la reseña, también es procedimental. Esto hoy día está todo en Internet. Todo en Internet. Cómo se hace una bomba está en Internet. Lo que no está en Internet es el campo de los actitudinales, que es el primer problema que tenemos con el adolescente,
al verlo, porque bosteza en clase, se rasca donde le pica y tiene actitudes poco decorosas. Pero querido, en el jardín fue el último momento en que a usted se le dijo qué corresponde, qué tiene que decir, cuál es la palabrita mágica, como usted le dice al nieto. Gracias, eso es. Pida permiso. Y estoy en la cola dándola para venir acá en el avión y ya la gente no pide, me permite pasar, no, empuja con la valija para abrirse camino. Que no tuvo actitudinales, no tuvo jardín, ¿verdad? Lo actitudinal revela claramente la profundidad de la persona a través de gestos, todo lo visual, y de palabras. Que le sale a usted indignantemente decirle negro de mierda, y después que lo dijo se arrepintió porque se le escapó. Esa chispoteada indica que usted no tiene, indica la naturaleza de lo actitudinal, no pasa por el control de la reserva mental. Y el muchacho, el adolescente, no ha tenido el pulimento de los actitudinales a lo largo de su educación. No hemos atendido a esto, después del jardín dejamos. Y entonces el chico hace todo lo que espontáneamente se le da. Y de ahí vienen ciertas dificultades y desajustes. Vamos tratando porque esto es muy largo. La cultura del adolescente, ¿existe cultura? Sí, no me vengan a hablar de cultura. Sí. Acá hay una cultura adolescente que no se trata de una cultura académica, sino lo que antropológicamente llama cultura Ortega y Gasset. Ortega y Gasset llama cultura al conjunto de soluciones que una comunidad o un grupo, en este caso un grupo etario, le da a los problemas fundamentales de la existencia. ¿Cuáles son los problemas fundamentales? La comunicación, el lenguaje de los muchachos. En segundo lugar, el vestido, cómo se visten, de qué manera se atuendan para presentarse, la diversión, en que usan el ocio. Todas estas son formas propias de una cultura. Hay una cultura. El adolescente en su cultura tiene una carga de arrastre que le han dejado los últimos movimientos contraculturales y que el chico no es consciente de esto y no es responsable de esto. Es usted el que tiene que ponérselo por delante y mostrarle. Los movimientos contraculturales son necesarios porque si la cultura se estabilizara y sería lo que dice el establishment, y se hace, ¿la está controlando la hora, Rato? ¿Es de impertinente este hombre? Bien. El establishment, ¿cierto?, es lo establecido, se anquilosa, se achancha y no evoluciona más. Sale un movimiento contracultural, sacude el escenario y vuelve a cambiarse las cosas. Es poco lo que aporta cada contracultura, pero produce un cambio y un reajuste de las formas. Ahora, lo que ha ocurrido con el muchacho y aún con la sociedad es que los últimos movimientos contraculturales nos han dejado un conjunto de elementos negativos que el muchacho ha recibido en su mochila. Yo hablo de la cultura de la mochila porque es la que el chico no ve. ¿Se acuerdan ustedes que, bueno, siempre los argentinos, hay que decirlo, no lean sino relean, porque han leído todo ya, ¿verdad? Entonces, anamnésicamente hablaremos con Platón. Recuerden ustedes la fábula de Esopo, aquel tipo que iba con dos alforjas, una alforja con las virtudes adelante y otra con los vicios atrás. Y el hombre estaba satisfecho con sí mismo porque lo que veía eran nada más que virtudes. El hombre objetivo llevaría las dos alforjas. El muchacho lleva todo atrás, no tiene más que una mochila donde tiene vicios y virtudes. El primer problema que veo en clase con los chicos, yo soy un animal de aula, usted dirá, suprímalo de aula también, pero yo no soy un teorético. Tengo muchos libros leídos y la carne es triste, como decía el poeta francés, ¿no? Y por eso me dedico a la televisión ahora. Pero fundamentalmente atendamos a esto. El chico tiene esta característica, en su mochila lleva todo lo malo que le hemos dicho. ¿Cuándo promovemos al muchacho? Todo el tiempo golpearle la cabeza. Eso está mal, y es en su casa, hay poca promoción, hay poco festejo del acierto y todo esto lo va acumulando como una carga negativa. Yo cuando los tomo a los pibes y les pregunto, a ver, decime qué capacidad propia tenés vos. Lo que, te dice el pibe, muy bien, no importa, no hay que asombrarse por esto. Mira, yo tengo muy buena memoria, no sé si es una capacidad. Yo tengo una forma, digamos, positiva con mucho cuentito que es interesante. Vos que ahí entonces usted escucha el ruido mental de los pibes que empiezan a pensar, porque no se les ha ocurrido pensar nunca qué virtudes tienen y qué capacidades tienen. Entonces levanta una mano y yo tengo sentido de orientación. Bien,
Yo pongo la oreja al compañero cuando me cuenta algo. Bien. ¿Te das cuenta que empiezan a descubrir las condiciones positivas que tienen porque tanto le hemos echado encima? La condena de lo negativo. Bueno, pero todo eso lo llevan a la espalda, pero llevan mochila abierta y la sociedad le va poniendo cosas. Sintetizo, el facilismo es una conducta que viene de la posmodernidad. La posmodernidad no ha triunfado. La gente dice, la posmodernidad ha triunfado. No, la posmodernidad fracasó. Es la modernidad la que está reviviva, la que está pesando. En estos momentos, el racionalismo que trata de coordinar el mundo de una forma uniforme, de una manera uniforme, centralizada y como si fuera el panóptico de Bentham. Esto es lo que va avanzando, una sociedad que trata de, un mundo que trata de estar centralizado en todo. Entonces fracasó en gran medida el movimiento con tantos elementos positivos que fue la posmodernidad, pero nos dejó algunos defectos. Primero es el facilismo. Vos preguntale a un pibe qué es una pendiente. Lenguaje no verbal. Trata de no hablar. Por eso es que pone emoticonos y lo censuro. Después le cuento esto. Entonces vos le haces. Montoncito. Acabamos de definir en la Academia de Letras otro día la palabra montoncito. Cuando vos haces así en el lenguaje verbal, visual argentino, no verbal, significa ¿qué me estás diciendo? Pero si vos vas a Israel y te pones en una cola y si por favor me atiende a mí, el tipo te hace así. Si no sabés de qué se trata, es casi la misma, pero sin movimiento, significa tenga paciencia. Así que no hay que confundir los gestos. A donde fueres, a lo que viere y repara en los gestos. No es cuestión de identificar todo como lo mismo. Bueno, entonces vos le haces así, el tipo se ríe porque se da cuenta de que vos le estás siguiendo un lenguaje porque no hizo el esfuerzo y entonces le dice, es una caída. En 100 adolescentes, 98 contestan que es una caída, es una cuesta abajo, ese es el facilismo. Ven la pendiente como aquello de dejarse ir sin esfuerzo. Nadie lo ve como una subida, y menos si encontrás al tipo que te dice es un declive del terreno, tomalo, ponelo dentro de un frasco y conservalo. Pero vos te das cuenta que lo primero que está reflejando el muchacho es que va por lo más fácil. ¿Y cuánta pedagogía de esquí tenemos nosotros? Cualquier gordo con el propio peso se desliza por la ladera si los patines son anchos, pero no puede subir por una soga de nudos, que es un problema algebraico, o un problema cualquiera que le presentase en clase. Y el facilismo ha inficionado, lamentablemente, la actitud de los muchachos porque está en la sociedad, porque todos buscan ese facilismo de una manera o de otra, y ese facilismo que trata de eludir la ley, inclusive en todo campo. Bien, segundo, el espontaneísmo. Aquí hay que distinguir profesores y profesores, ¿no? Yo en el campo de la lengua tengo un problema con los pragmáticos, con los lingüistas pragmáticos, porque a ellos les interesa las características que tiene el lenguaje juvenil, estudian y la diseminan. Cuando sabemos que tenemos que corregir eso, porque el chico cuando se inserta en la sociedad lo van a descalificar. No podemos cebárselo, pero ellos son interesados en ese campo y entonces con entusiasmo recogen estas modalidades expresivas, pero no se da cuenta que hay que corregirlas sin condenarlas, despacito llevarlas a la corrección. ¿En qué consiste el espontaneísmo? En lo que decía hoy, rascarse donde le pica. Yo les explico a los pibes, mirá, vas a conseguir un empleo, salís del secundario y te sentás como esa primera fila así, esperando que te atiendan los gerentes de la fábrica, pero detrás de un vidrio los gerentes te están mirando. Y está el tipo que se explora prolijamente con el índice uno de los cuévanos de la nariz, ¿cierto? Como la gente en el semáforo, o el que se rasca la entrepierna con vigor. Lo van descalificando, lo van descalificando. Es decir, el espontaneísmo está mal, la espontaneidad está bien. Indicarle al chico que la comunicación tiene que distinguir la espontaneidad, que es rescatable, que es fresca y que únicamente le va quedando a los pibes, a los adultos ya no tenemos, del espontaneísmo, que es que todo está permitido porque vos tenés ganas de, no podés hacerlo. ¿Por qué? Porque la sociedad no te lo va a permitir. Además de mala educación y demás, no te lo va a permitir. Bien. El otro elemento que nos ha dejado en la mochila del pibe y la herencia
es el relativismo extremo, donde ya cualquier valor tiene validez para cualquiera y que no existen en última instancia valores universales. Si no existieran valores universales, nosotros no podríamos tener indudablemente un país, no podríamos tener una escuela, no podríamos tener un matrimonio, porque el matrimonio se basa en el acuerdo de dos personas con un plan de vida, etcétera, y es un acuerdo de valores comunes. Pero la infusión que nos dejó es la frase de Protágoras. El hombre es la medida de todas las cosas, el hombre individual, no el hombre con mayúscula de la modernidad, el hombre individual. Y entonces el chico, a esto a veces el predicador fulero lo entusiasma con que sus valores son, que defienda lo suyo, y lo que lo está extraviando. Porque no todo lo que para un individuo es valioso es para el otro. Hay valores universales, la justicia, el derecho a la vida, etcétera. Y hay valores personales, a mí me gusta esto y este libro no me gusta. Todo esto está producido acá. Todo está producido en San Juan. El léxico del telar, el léxico del tonelero, todo está... Acabamos de publicar en Diario 1 en Mendoza. Vamos a preguntarle a San Juan si quiere publicarlo también. Bueno, volviendo a otra que decía. Bien que yo me voy. El relativismo extremo es peligroso porque está jugando con la axiología y termina por barrer los elementos fundantes de toda escala de valores. Enseñarle a un chico que tiene que adoptar una escala de valores es uno de los trabajos más difíciles, pero al mismo tiempo más gratificantes. La escuela tiene que estar contra todo esto. La desestructuración es otro. El rechazo al orden, el rechazo a la disciplina. Bueno, la disciplina es un término difícil de explicar, ¿verdad? Pero, y es uno de los más conflictivos que tenemos en estos momentos en el colegio, pero se soluciona con varias medidas. En primer lugar, que el docente sepa su materia, que sea dueño de su materia, es una primera cosa que impacta al pibe. Que el pibe le pregunta y usted le contesta al toque. Y que el pibe le pregunta y usted no sabe, le dice, no sé, para mañana te lo averiguo. Pero para mañana contestalo. La coherencia del profesor es lo segundo que genera el respeto en el pibe. Y lo tercero, el sentido del humor. Si vos no tenés sentido del humor, el humor es lo único que rompe las diferencias generacionales. Tiende puentes entre las sociedades etarias, como dicen los sociólogos, una horrible palabra. Bueno, si vos tenés humor, tenés coherencia y tenés dominio de tu materia, la disciplina se encausa. Y además con un principio básico que tenemos en clase para la comunicación con los chicos. Vamos a escucharnos. Hablo yo, vos te callás. Se calla todo el mundo. Hablás vos, todos nos callamos. Y cuando alguien habla entonces lo que hay que decir, no tenés sentido solidario. Está hablando Marta y vos le estás interrumpiendo, le estás quitando el uso de la palabra. No lo tomés como cosa tuya. Tenés que mostrarle que está quitándole el espacio al compañero y por lo tanto la solidaridad y el respeto al otro se pierde. Eso es efectivísimo. Y después estamos los que tienen naturalmente indisciplina sostenida, que ya son objeto de otro trato y que no está dentro de estas generales de la ley que estamos hablando. El profesor es un pontonero. La palabra es de la ingeniería militar. Ese que construye pontones. El profesor se pasa la vida haciendo puentes entre la ignorancia y el saber, entre la cultura del chico y la cultura que debe tener, entre el individuo que es el chico y la sociedad, entre él y el grupo, permanentemente pontea, porque acá hay que distinguir tres palabras. La palabra es española, pero hay que aceptarla, porque nosotros tenemos otra que la deforma. Pontear es hacer puentes. Puentear, la inventamos los argentinos, es saltar el obstáculo y evitarlo, que es una mala conducta. Y pontificar, ¿cierto?, es muy del profesor también, pero se olvidan que pontificar significaba construir puentes en su origen. Después pontificar es de la cátedra de San Pedro o de cualquier cátedra, el tipo pontifica. Entonces pontear sí, no puentear ni pontificar. Bien, la relación de la cultura del muchacho, voy a saltar un poco porque si no, no llegamos más acá. Si esto no, me va a marcar el secretario La cultura del muchacho está constituida por una serie de elementos importantísimos que nosotros tenemos que ir reconociendo: el sentido de la música, el sentido del ocio, la forma en que habla, la forma en que viste, todo esto. Usted como profesor tiene que tratar de entenderlo, tratar de acercarse y no cometer uno de los dos errores que se cometen, que es el acachorramiento.
El profesor que se acachorra y que quiere aparecer como joven al lado, eso le pasa más a las profesoras que a los varones, y que se viste casi en competencia con las de quinto año, con el tipo de ropa, tiene la piba 24 como docente, pero sigue siendo la vieja de literatura para los pibes, pese a que se viste igual. Además no puede entrar en competencia. Entonces, la adecuación, el acachorramiento es un mal uso de esta, no sirve para nada. Usted tiene que ser quien es, no acachorrarse. Pero claro, en estos momentos de adolescentización de la sociedad, Peter Pan no quería crecer y ahora los jovatos quieren ser jóvenes, y van con su segunda ponedora exponiéndose en la vida. Entonces, volviendo a lo que digo, primera actitud es esa, la segunda es el amiguismo. Somos todos amigos. Es una desvirtuación de roles. Nunca el adolescente ha tenido más amigos que ahora. El viejo es un amigo, el padre, el tío es un amigo, el abuelo es un amigo, el profesor es un amigo, todo, hasta los amigos son amigos. Ahora no tiene ni padre, ni abuelo, ni profesor. El rol de profesor hace que yo no sea amigo del alumno, que yo lo comprenda así, pero amigo no, es otra cosa. Amigos son los de su edad. Pero acá hay un complejo y se cree que por esta vía se acerca usted al chico. Usted lo que tiene que hacer al chico es no bajarse al chico, que el chico se levante. Se levante. Es como aquel cuento de Mitre, ¿se acuerdan cuando un día venía por la calle Florida y iba a entrar a su casa y viene un pibe de la calle y dice, me da fuego? El pibe era enano por poco, ¿no? Entonces Mitre, que no era muy alto, y venía fumando su célebre cigarro, sí, como no, y se queda así. Y si no llego, bueno, cuando alcancé, te doy fuego. Es decir, vos esperalo, promovelo, pero no te bajes. Es decir, ni el acachorramiento ni el amiguismo son formas de solución. Lo que llamamos la generación Z, que es lo que tiene hoy 13 años, 13, 14 años, que comenzó en el 2000, tiene una serie de rasgos reconocibles. La primera es, dice, ellos estamos siempre conectados. Primer error de concepto, si no se entiende bien de qué se habla. Estar conectado lingüísticamente es lo que se llama función fática, no fáctica, fática. Hola, ¿me escucha? Eso es estar conectado. Es decir, estar en la posibilidad de hablar no significa que se está hablando. La conexión no significa comunicación. Y están chicos hiperconectados por todo tipo de vías, pero no comunican realmente. No se comunican porque la comunicación es un ir y venir y una acomodación permanente de los mensajes que van y vienen hasta el entendimiento. Esto el chico todavía no lo practica, no sabe practicarlo. De modo entonces que esto de que estar conectado no significa... No, pero estamos hablando. El chico habla mucho, pero ¿de qué habla? Hay que ver si habla con esencia, con sensatez. Hay que enseñarle que el diálogo hay que enriquecerlo, porque el hombre no es un animal que habla. El hombre es un animal que dialoga. Si habla simplemente no es hombre pleno. Lo enseñan los filósofos. El hombre cuando dialoga es hombre pleno. Entonces ocurre que, nos acordamos aquella anécdota de Oscar Wilde, que llega a Estados Unidos, y primera cosa pedante que tiene el inglés, pero talentoso, le pregunta, ¿tiene algo que declarar en la aduana? Dice el hombre, mi genio únicamente, ¿no? Pasó, se lo tragaron los norteamericanos. Entonces, en una oportunidad le dicen, mire, don Oscar, queríamos mostrarle el último invento. Esto es un aparato que usted marca así, se pone la horqueta en habla aquí y puede hablar con Europa. Igual preguntó, ¿hablar de qué? No se trata de hablar, no se trata de decir que estamos comunicados. ¿Qué estamos comunicando? Por eso hay que enseñar al pibe la calificación de lo que se habla, la densidad de lo que se habla. Están súper informados. Es un mal para los pibes tener tanta información, porque los que leemos los diarios sabemos que hoy las víctimas son 14, mañana son 18, pasado son 32, y la información sigue cayendo y cayendo, y la información no nos sirve de mucho. Ya Eliot había dicho, como buen poeta y por lo tanto visionario de la realidad, hay que tener en cuenta que el mayor masmediólogo del mundo hasta ahora ha sido McLuhan, y era un doctor en letras, no era un psicólogo, ni era un sociólogo, ni era un pedagogo, era un doctor en letras. Y Eliot es un gran poeta. Entonces, ¿qué dice Eliot?
en el coro de rock del poema. ¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido en el conocimiento? ¿Dónde está el conocimiento que hemos perdido en la información? Y en ese punto estamos, somos pura información. No podemos hacer de la información conocimiento y menos sabiduría. Hemos perdido todo eso. De modo que en este punto de estar súper informados, hay gente que se apampa y se sorprende con esto. No lleva a nada, más bien despista y extravía que orienta. Son nativos digitales, la detención de Prensky del año 2001, el famoso artículo Los nativos digitales y los inmigrantes digitales. Acá todos son inmigrantes digitales, no son nativos digitales. Esta generación ya viene como nativos digitales. El año 2005, Tenti Fanfani, en su libro La condición docente, que es un libro muy interesante y muy documentado, había hecho una estadística y decía que el 70% de los docentes argentinos de los dos niveles, primario y secundario, no había escrito una línea en PC. El 90% nunca había chateado en PC. De modo que estábamos muy lejos. Ahora, la gente ingenuamente dice, no, pero los nuevos alumnos que están formándose como docentes van a ponerse al día. No alcanza, porque la velocidad del cambio electrónico es mucho mayor, de modo que siempre van a estar rezagados. Mark Prensky claramente dice que el profesor, el docente, en el último libro que no llegó a la Argentina, que se llama Cómo educar a los nativos digitales, no llegó todavía al país, este libro nos dice claramente, no importa, para sacarnos el complejo de encima, no importa que el docente maneje todos los recursos, lo que sí tiene dos cosas que hacer el docente. Primero, la capacidad de pregunta que ponga en movimiento el motor del pibe. Saberle preguntar con una pregunta orientadora para que el pibe busque, y el pibe busca. Segundo, tendría que orientarlo elementalmente en qué sitios buscar, porque la maestra le dice abusivamente al pibe, investigue dónde nació Cristóbal Colón, con un verbo que es del CONICET, investigar. Ya se sabe dónde nació Cristóbal Colón. No tiene que investigar nada, tiene que buscar, tiene que encontrar, pero no investigar. No desfiguremos las cosas. Pues bien, entonces dice, no, el pibe es un cibernauta. No es un cibernauta, my dear. En griego, kyber es timón, kybernetes es el tipo que timonea. ¿Y quién timonea? El que tiene sentido del rumbo, que sabe dónde va, es el que dirige la nave. El pibe va a bandazos en Internet, porque no tiene orientación. Y sabemos lo que es Internet, le ofrece una ventana acá, otra allá, vive ventaneando el pibe de acá para allá y se le va el tiempo, pero no profundiza. El pibe es para decirlo en griego, en falso griego, es un alionauta, o sea, es pura vela. Por eso es que la Academia de Educación acaba de sacar una recomendación hace poco diciendo que todos los planes de educación, Silioni nos contestó muy bien con una documentación muy grande acerca del esfuerzo que está haciendo la Nación, espero que en todas las provincias también se haga, ¿cierto? De que los bibliotecarios tienen una nueva función. Ya no es de recomendar, mira, te recomiendo el arte de enseñar de Schulberg Heiget, editorial Paidós. No, tiene que enseñarle los sitios donde el chico puede buscar. Esto es firme para mitología, esto es seguro con información cabal para historia, esto es para geografía. Ahí es la orientación. Y si no está el bibliotecario, tiene que estar el profesor para eso. Primera tarea es esta. No tiene que saber todos los recursos de búsqueda. Yo acabo de publicar ahora un libro, que es un hermosísimo libro por cómo se presenta, que se llama Las bibliotecas del Libertador, los caminos de la cultura. Yo hice un estudio sobre la biblioteca de San Martín, ubiqué cada uno de los libros que tenía San Martín con su asiento, y se me ocurrió, en un momento, uno es viejo pero tiene chispazo, ¿cierto?, asociarme con una piba de la academia que trabaja en la biblioteca, que no busca como nosotros, que googlea en un solo sistema. Ella googlea en 10 sistemas de búsqueda. Y le digo, Adela, ¿usted se asociaría conmigo para buscar? Sí, como no, le paso los datos y la piba va encontrando hasta los 254 portadas en bibliotecas de Leipzig, de Oslo. 254 portadas. Hemos reconstruido la biblioteca de San Martín gracias a que tuve la viveza de asociar un hurón de bibliotecas con una experta en búsqueda electrónica. Yo no lo hubiera hecho. Y abrimos una nueva forma de investigación que ya estamos aplicando ahora para la Biblioteca de Mendoza y la seguiremos aplicando. Porque yo no sé cómo buscar eso. Sé con Google, sí, claro, pero el resto de los buscadores no los manejo. Entonces el chico es el que tiene que manejar eso. El profesor hace la pregunta y orienta. Y la segunda etapa del profesor en esta comunicación digital es que una vez que el chico bajó,
todo, porque el chico con el cursor, el cortar y pegar, recula, va a la salita rosa, corta y pega, ¿verdad? Y tiene todo sobre la mesa. Ahora, ¿qué hacemos? Se sienta al lado del profesor y empieza a decantar. Esto va, esto no vale, y va quedando con lo esencial. Y una vez que tiene lo esencial, vamos a interpretar lo esencial. Y después de interpretar lo esencial, vamos a sintetizar lo esencial. Nada de eso está en Internet. Las labores de alta elaboración de la mente las motiva el profesor. El docente no quedó al margen. No tengamos complejo. Pero claro, a veces el profesor se repliega frente al avance del chico, es otra cosa. Hay otra cuestión más todavía. Tiene que irse, señora, usted tiene muchas actividades, levántese y váyase. Y yo me voy a poner boca sucia cuando usted no esté. Usted me contiene. Entonces, en este momento lo que importa es esta doble función que cumple el profesor y que Internet no le puede dar. No confundamos. Y los padres estúpidos que dicen el chico es un genio. Mirá cómo maneja. No, el chico no es ningún genio, señora. El chico es un hábil técnico que maneja los botoncitos y los registros del aparato. Pero no es un intelectual. Intelectual es esa persona que es el producto de una larga enseñanza, es el que inte adentro, lectum lee, es el que lee adentro. El que sabe leer detrás de la apariencia. El que no se queda con la costra de lo que aparece en primer nivel, sino que entiende el sentido oculto de la frase, el que entiende el sentido del poema, el que ve qué significa la película. Este es un intelectual, no el que maneja teorías filosóficas, es el que comprende lo que está más allá de la corteza, el que llega al meollo. Ese es un intelectual, sepa leer o escribir o no sepa leer y escribir, no importa. Hay gente que ese es el sabio. Entonces el chico no está muy lejos de eso. Pero el padre que está afuera, que se quedó afuera del sistema, elogia esto, y esto es nocivo. Bueno, vamos a avanzar un poquito más porque, bueno, después los pibes que son consumistas, es cierto, esto es un mal que la sociedad lo acostumbró, ya comienzan a los 12 años, a los 11 años, a los 10 años a pedir el celular, son carpendientistas, aquellos de Carpe Diem, ¿se acuerdan? Es decir, aprovechar el momento, no tener sentido de lo que pueda venir. La educación no se maneja con un reloj, como ustedes están consultando desde hoy y se creen que está parado porque no evoluciona el reloj, ¿cierto? Con la exposición que estoy haciendo. La educación no funciona con reloj, funciona con brújula. ¿Cuántas veces a mí los ayudantes me decían, doctor, no vamos a completar los contenidos mínimos porque usted está contestando todas las preguntas que los alumnos le hacen que no está dentro de esta unidad temática? Es como aquel profesor de religión que le pide, ocurría en mi facultad, que levantaba la mano y dice, ¿podemos hablar de la masturbación? No, eso está en la bolilla 7.4. Ahí tenés que agarrarlo al pibe, en el punto ese, y olvidate de los contenidos mínimos que lo vas a cumplir. Ahí la pregunta del pibe es la que comienza a abrir la realidad del diálogo. Porque ¿qué está ocurriendo en la educación? La muerte de la pregunta. La muerte y la pregunta es el puente que se tiende entre el docente y para asegurar la comunicación. ¿Hasta dónde usted pregunta? Hasta el jardín. ¿Qué es eso? Es un insecto. ¿Qué es un insecto? Es un animalito pequeño. ¿Por qué vuela? Porque tiene alas. ¿Quién le dio alas? Dios. ¿Quién es Dios? Dios es un ser. Y sigue la maestra. Usted no, usted lo manda a ver televisión. Pero la maestra sigue en el jardín. Porque sabe que el preguntón es la materia prima del intelectual futuro. ¿Qué hace la escuela primaria? Cambia de orden y sistema y la pregunta pasa a la boca del docente. Yo pregunto y usted contesta. Pregunta A, respuesta A'. Pregunta B, respuesta B'. Y eso va creciendo en el secundario, es igual. Ya no se admiten más preguntas y todo es respuesta. Llega a la universidad y usted le pregúnteme algo. ¿Qué? No sabe ni preguntar. Pero la pregunta es la base de la relación dialógica y la relación de la vida intelectual. Sin preguntas no hay. La pregunta está muriendo en la educación. También en la educación va contra la comunicación entre alumno y docente, la muerte de la oralidad. Fíjese usted que las 4 funciones del lenguaje, el leer y escribir, escuchar y hablar, ¿a qué se dedica la escuela? A las 2 primeras. La lectoescritura.
Y la audiolocución, nadie le da artículo a esto porque bastaría que usted hable y articule y pida el café con leche o pueda armar una frase que le parece que está bien. No le enseñan el sistema de expresión oral. La oralidad ha desaparecido de la enseñanza. En primer lugar, ha desaparecido del modelo que es el docente frente al alumno, mostrando encarnadamente cómo se hace un discurso, cómo se expone, qué recursos se tienen. En segundo lugar, la exigencia que el alumno exponga. Ah, no, vamos al escrito. El escrito es mucho más fácil, porque a mí todos los escritos que traigo acá me los puede corregir mi prima Berta, a quien le pago para que lo haga. O si yo tengo dudas, puedo consultar toda la biblioteca de urgencia para saber cómo corrijo esto. La oralidad no, my dear, porque te exige que cuando usted dice, si Mangieri no habría muerto a Ángeles, no se dice habría, no hubiera, tiene que corregirlo en el momento. El profesor cada vez está menos capacitado para esto, el docente, el maestro tampoco, porque no conocemos el sistema de la oralidad. Es tan grave el asunto que la palabra oralidad entró hace 3 años, entró en el diccionario gracias a una ponencia que hicimos en Sevilla, me acuerdo. Pero la oralidad es básica, ¿por qué? Porque esto es la base de la relación con el alumno. ¿Por qué? Porque cuando el chico egrese, el 85% de lo que haga en la vida va a ser hablar, no escribir. Va a escribir un 10% y va a gesticular, porque somos descendientes de italianos, el otro 5%. Pero la oralidad no se la desarrolla en la escuela. Entonces, cuando tiene que presentarse en una reunión o presentarse aspirando a un empleo, no sabe qué decir de sí. Pero hay algo más grave. La pobreza locutiva del chico es más grave que la gente dice, las barbaridades que dicen los pibes. No hay que avergonzarse de las groserías que los chicos puedan decir, ni de las vulgaridades que puedan decir. Más grave que esto es la pobreza, porque la pobreza léxica de un chico es la que le pone el límite a su capacidad de pensamiento. Si el chico no tiene riqueza verbal, no tiene matices en el pensamiento. Por eso, porque el esquimal conoce 17 nombres de la nieve en distintos estados, porque los sabe, los puede distinguir, pero usted no. Si yo voy al campo, una de las estancias que tengo, porque soy docente argentino, voy al campo y miro los caballos, ¿qué veo? Veo negro, marrones, manchado, uno blanco y algún otro más, 5. ¿Cuánto veía el criollo viejo? 222 formas de pelaje, porque tenía las palabras adecuadas para distinguir. Usted con las palabras explora la realidad y distingue en la realidad. Entonces el pibe, cuando usted le explica que una piba es linda, es bonita, es atractiva, es graciosa, no es todo lo mismo. Y cuando ahí empieza a gustar el pibe de estos matices que son la sinonimia, que es lo que menos enseña en la escuela, y es lo que le permite a él matizar el pensamiento. Si usted no enseña al pibe a enriquecer el pensamiento mediante la práctica oral y escrita, cuando sale es un expósito, es un expuesto. El pibe sale así porque usted le permitió que saliera así. ¿Y qué es? Un ciudadano de segunda. El ciudadano de primera es el que puede frente a las autoridades pedir, exigir, hablar, hacer cumplir su derecho, enunciar lo que quiere. El pibe no tiene palabras y lo que no sale por la boca sale por el sopapo, por la pedrada o por el piquete. Para asegurar una democracia, la escuela tiene que adelantar la enseñanza de la oralidad, retomar la enseñanza de la oralidad, que primero se basa en la escucha atenta. La iglesia es la única entidad que sigue hablando de la escucha atenta. ¿Cierto? Nadie escucha a nadie. Vea las mesas de televisión. Enseñarle al chico a escuchar con paciencia lo que se le está diciendo y después darle la palabra. Los ejercicios que hacemos en clase son todos muy efectivos. Me voy extendiendo mucho posiblemente con esto. Ya lo doblegué. Bien. Yo me robo de los colegios, antes, ahora ya no porque no permiten fumar, pero antes me robaba unos fósforos así de los hoteles de Europa. Entonces yo prendo el fósforo frente al alumno y digo, yo me llamo Pedro Luis Barça, tengo 3 años, tengo tantos libros publicados como decía él, van ahí los libros, bueno, 60 libros publicados, tengo 4 hijos, 8 nietos, y me presento. Pasá. Toma el fósforo, prendelo. Primer nabo que pasa, pone el fósforo al revés y se le acabó.
Segundo, ya digo, entonces, y me dicen cachilo, pará, no podés decir cachilo, hijo, porque da pie para la chacota. Entonces le estoy enseñando al pibe a presentarse con un fofo y una limitación temporal. Y le estoy enseñando que vos tenés que decir lo mejor de vos y venderte vos mismo. Porque lo que se acostumbra ahora es que vas a una reunión y dice, vamos a presentarnos, y vos no sabés ni qué decir de vos. Entonces, esta práctica de oralidad es la primera presentación que hacemos. La segunda es lo que llamamos el locutorio policíaco. Yo siento a los pibes de acá hasta allá. Yo lo que hablo es lo que hago, ¿eh? Yo no hablo de lo que tengo escrito. Hablo de lo que hago. Por eso dije que soy un animal de aula. Un pibe, una chica, un pibe, una chica, un pibe, una chica, lo llamo locutorio policíaco porque usted ha visto en las películas que están sentados de un lado y otro y hablan a través de un vidrio. Bueno, entonces el chico tiene que hablar 3 minutos y contarle a la piba qué le gusta, qué películas, cómo la condición de su familia, está de novio, etcétera, 3 minutos. Y después la chica. Ahora después se paran todos y, a ver, vos, ¿qué te dijo él? El primer efecto es que no escucha, no ha escuchado porque está pensando lo que va a decir él, y entonces el chico está entrando en lo que se llama la posición anótica, no tiene oído, otos, no tiene oído, no escucha atentamente. Y esto va en deterioro creciente. Los especialistas dicen que cuando el chico entra al jardín tiene un 95% de audición atenta, y cuando el chico sale del secundario tiene un 45%. ¿Te das cuenta de lo que ha perdido? Y a eso sumale si los altos decibeles de la música le estropean el oído. Es decir, el chico que ha perdido la capacidad de atender. Para que la comunicación con el adolescente se dé, tenés que enseñarlo a escuchar y después hablar. Pero además tenés que enseñarle a atender. En este momento la atención es la dificultad mayor que el chico tiene. ¿Por qué? Porque todo colabora para que la pierda. Todo lo que es el estímulo electrónico es una especie de insistencia permanente de distintos ángulos, con incitaciones de sonido, de luz, demás. Y entonces el chico no se centra. La posibilidad de que el chico tenga atención sostenida la hemos perdido, la estamos perdiendo. Descartes llama la atención acies mentis, la punta de la mente, porque es la que rompe la corteza y deja entrar. Si no tenemos atención en el chico, no vamos a tener investigadores, no vamos a tener estudiosos. Va a ser algo de picoteo permanente. Y el sapineo mental a que todo lo está acostumbrando al pibe, le hace perder la capacidad básica de penetración en un texto, que es la insistencia de la atención aplicada al texto, la aplicación de la mente a un objeto. Esto lo estamos perdiendo. Entonces, todos estos elementos que tienen que ver con la comunicación que usted tiene que enseñarle al chico y restaurar lo que la electrónica perjudica, con todo lo que tiene de bueno, tiene cosas que perjudica. Entonces, todo esto es parte de la comunicación que usted tiene que tener con él, y la forma de allegamiento a él. Entonces, por un lado tenemos la oralidad, que le hemos dejado de lado, la pregunta, que le hemos dejado de lado, el diálogo, que cada vez lo practicamos menos. Dígame usted cuándo se toman exámenes, ni siquiera exámenes orales. En la universidad ha desaparecido el examen oral, ya todo es escrito. Y aún los profesores están prefiriendo porque es más cómodo. Entonces se está perdiendo esta posibilidad que el chico pase. Otro ejercicio que hacemos, mesa redonda simulada. Le damos un temita y entonces ustedes tienen que acostumbrarse a pasarse la palabra unos a otros, y que no puede empezar con no. Porque dice el tipo, el de, por ejemplo, el programa a 2 voces, que es a 14. Hablan todos juntos. Mala fariña para el pibe. Muéstrele usted eso y dígale, así no se hace. Nelson, en cambio, tiene más control de la situación, deja hablar a uno, deja hablar a otro y articula. Entonces, muéstrele usted lo que es una mesa redonda y cómo es la compaginación de esa mesa, y de qué manera usted no puede empezar como todo argentino, comienza diciendo no. El primero dijo, la bandera argentina la creó Belgrano. Y el otro dice, usted, no, la creó don Manuel Belgrano. Dice la misma cosa, pero diciendo no, como una especie de afirmación personal. Cuando en realidad, de acuerdo con el anterior expositor, estamos coincidiendo, esto no se busca para nada. De modo, entonces estoy yendo por muchos temas y no entro en lo que yo quisiera entrar, que es la cultura adolescente, que ya no tenemos mucho tiempo de verla, ¿verdad? Pero que está constituida por todos los elementos que dijimos y que el profesor debería conocer, que la universidad debería enseñar, que los institutos superiores deberían enseñar. ¿Cuáles son los constitutivos de esa cultura adolescente? Ahí tenemos todos los elementos que son, como decíamos recién, el lenguaje verbal, afectual, la vestimenta, el gestual, el icónico, los tatuajes que tenga, la música, los juegos, el manejo de internet, todo lo que tiene que ver con las diversiones, en fin.
La educación, por la pregunta, es otro de los factores que yo, en los que estoy insistiendo mucho últimamente y que veo que no se recoge. El habla juvenil. Bueno, todos los años, cada 2 años yo hago una encuesta de habla juvenil. Acá está la encuesta del año pasado, ¿cierto? Una encuesta de habla juvenil, porque es interesante. Yo le doy una instrucción que dice, usted ponga 10 palabras o expresiones que no usemos los dinosaurios de la especie, es decir, los profesores, los padres y demás, que usen ustedes en su pequeña relación de tribu. Y al lado explíquela. Y así recojo yo. Entonces aquí empezamos a ver, interesantísimo, porque el primer campo, después lo organizamos por campos de colores, ¿no? El campo dominante en los cambios del lenguaje juvenil es la bebida. La bebida es lo primero. Después sigue la amistad, no sigue el sexo, ¿eh? La amistad. Después sigue el sexo y después el amor. El chico casi no habla de amor. Bebida, amistad y cuarto lugar, droga. Esto lo tenemos registrado cada 2 años y entonces sacamos conclusiones como esta. En primer lugar, no sigamos con el cuento de que los muchachos están inventando un nuevo idioma. Esto lo dice la prensa. Los días en CQC me invitaron, y quise ir porque es convalidar el juego. A usted en televisión le cortan lo que está diciendo, se lo rearman y usted aparece a veces como idiota o a veces como talentoso, ¿no? A veces lo benefician, difícilmente. Pero lo que sí, consultaron en la academia, yo no quise entrar y contestarle vos, le dije a una secretaria mía, le contestó, ¿qué decía CQC? Toma 4 expresiones de los pibes, los ponen en una frase y entrevistan a un viejo. ¿Entiende? No entiendo lo que dice. ¿Ven? Los muchachos han creado una nueva lengua que no es comprendida por los adultos. Eso es un cuento. Cada grupo etario crea lo sumo 20, 25 modalidades nuevas, y acá tenemos las últimas de este año, para que las vean, y no más. Pero además, ¿cuántas viven de ellas? 4 años, 3 años, desaparecen. ¿Quién se acuerda de tirar pálidas? ¿Quién se acuerda ahora de tirarme las agujas, como te decían por la hora? Todo va desapareciendo, van quedando pocos, birra, amigobio, transar, que es un verbo interesante porque se ha ido enriqueciendo de matices. Primero fue negociar en la general y después ya es copular y demás. Entonces, el habla juvenil es efímera. No le engañemos a los chicos dándoles una falsa idea de que están creando algo. El chico no puede crear idioma nuevo porque no maneja el sistema. El único que puede modificar un aparato es el que lo maneja como dicen los latinos, muy bien. Entonces sí lo puede crear. Pero si el chico no maneja el sistema lingüístico, ¿qué va a hacer innovación? Tampoco lo hace en lo electrónico, y por eso tenemos escrito muchísimo. El último artículo mío se llama La lengua y la generación de pulgar, que se publica el domingo que viene en la Gaceta. Pero no inventemos, el chico no está inventando cosas. El chico está ensayando modificaciones y demás. Entonces, es reducido, es efímero, ¿cierto? Tiene campos preferentes, está muy contaminado de elemento electrónico, porque el pibe es el primero que incorpora elementos como tuitear, googlear, que la academia, por esfuerzo personal, ha ido entrando, ¿cierto? Primero Google no me aceptaba a mí que googlear lo escribiera con GU, me iba a hacer un pleito, porque la firma es Google con mayúscula, por supuesto, y le digo, no, es que ustedes tienen que aceptarlo porque hoy se utiliza googlear por buscar de cualquier manera por cualquier buscador, con lo cual ustedes están poniéndole el nombre a todos los buscadores. Ah, sí, firmaron. Y entramos. El blog, whatsappear, que yo lo escribo con G, whatsappear, yo también escribo sándwich con G, no escribo sándwich, escribo sándwich con G, bien. Entonces, todo esto tiene que ver ¿con qué? Con una adecuación al medio que vamos a su vez desde la academia, que estamos rejuvenecidas en esto, adaptándolo. Aparece tweet y en vez de escribirlo con doble T, con doble W, yo lo escribo T-U-I-T. Tweet, tuitear, etc. Googlear, blog, bloguear, bloguero. Es decir, que hay que ponerle la pata encima al anglicismo. Y de esa manera lo domina. Los argentinos fuimos maestros en esto con el fútbol. A fútbol le llamábamos fútbol, con una sola U, por las 2 O y con un acento. ¿Cómo le decían los gallegos? Balón pie. Mirá qué mariconada. ¿Pero por qué? Con respeto a los gallegos que son mis antecesores. Porque estaban traduciendo fútbol, pie, balón, balón, pie. No podemos seguir en esto. Entonces, hay que adaptar, la fonética española es fuerte y hay que meterla. Hay
términos que no podemos adaptar porque son insustituibles, como por ejemplo software. Hay que escribirlo en inglés y escribirlo en bastardilla. Yo no digo cursiva, o digo letra inglesa, o digo itálica, digo bastardilla, que es la pronunciación más vieja de la palabra, porque indica bastardo, que usted no es hijo natural de la lengua. Por eso uso bastardilla. Entonces, está muy contaminado, está muy bien, porque el chico maneja ese campo, después nosotros venimos atrás adaptándolo y lo vamos aclimatando a nuestra. Mi mayor contribución a las aclimataciones de los anglicismos fue con un acento. A la palabra máster, por vez primera le puse un acento en un anuncio de un máster que yo dictaba en la Austral, en La Nación. 3 cartas de lector, y no que era una bestia y demás. Y hoy día la gente escribe máster porque la convertimos con una virgulilla en una palabra española, como cráter. Ese fue mi contribución al cambio fundamental de los anglicismos en el pie. Dar clase con un celular. No voy a poder entrar en los celulares y ya voy terminando. ¿Se puede dar clase con un celular? ¿Cómo no? En la provincia de Buenos Aires está prohibido, ¿verdad?, el usar celulares en el colegio. Y tiene sus razones, por supuesto. Mi mujer, que hace poco se jubiló como directora de una escuela de La Plata, me contaba la anécdota de que a un chico le quitaron el celular en clase porque estaba haciendo mensajitos de texto. La expresión mensaje de texto es un mamarracho, no tiene sentido, ninguna acepción. Porque en inglés SMS tiene sentido porque habla de sistema de mensaje corto. Mensaje de texto no tiene ningún. Mensaje de texto puede ser un discurso entero, como el que dio él, un magnífico discurso de 4 páginas, ¿cierto? O 2 líneas. Entonces no tiene sentido esta designación que estamos repitiendo, hay que cortarla. Bueno, le quitaron al pibe, entonces vino la madre furiosa. Señora, usted le ha quitado, yo no, el profesor, muy bien, pero usted la ha respaldado, sí, porque hay una ley que prohíbe que estén en clase con los celulares, en el recreo haga otra cosa. Pero señora, la única forma que yo tengo de contacto con mi hijo es el celular. Yo sé a través de esto dónde está mi hijo. Sí, le dice mi mujer, sí. ¿Usted sabe que su hijo hacía 4 días que no venía al colegio? ¿Cómo que no venía? Si me decía, claro señora, su hijo está tirado en la arena tincándose el pupo, como dicen en el norte, y le dice, estoy acá en la segunda fila del colegio Vergara. Es como me decía una madre, ay, me voy tan tranquila porque mi hija se fue con el novio. Esto me lo decía hace 20 años, hoy día ya no se puede. Me dijo, pero se fueron en una carpa. Yo la miraba raro, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Se fueron con celular. Ah, menos mal, le digo. Señora, hubiera preferido que sean profilácticos. Bueno, volviendo a lo que decía, esto es poco serio lo que he dicho. ¿Cómo doy clase con el celular? Muy simple, lo tengo escrito en un libro que se llama Profe, evitemos el recreo. Saquen los celulares, prendan los celulares, como dice Mark Prentice, prendan los celulares. Muy bien. El que con menor cantidad de palabras completas me defina la función de la raíz en un vegetal es el del potro del celular. Entonces todo en... Muy bien. 2 minutos, ya está. A ver vos, lea, yo pongo en el pizarrón. Vos, pongo en el pizarrón. Lee. Ahora, una vez que pusimos el pizarrón, vamos a analizar y de todos en colaboración sacamos una definición. ¿Qué hemos hecho? En primer lugar, le he puesto la pata encima al celular. El celular, que es esclavizante, por eso se llama, como en inglés se llama, black, ¿cómo se llama? ¿Qué es eso? La bola que a los negros de en los algodonales le ponían para tenerlos cautivos. Y te tiene cautivo el celular. Antes decía McLuhan que los elementos eléctricos y electrónicos y actuales son una prolongación de los sentidos. Los anteojos de los ojos, esto de la voz, el auricular de la oreja, el auto de las piernas. El celular ya no únicamente es eso, sino es una prolongación fija del brazo. El chico, como con el osito, el otro va con el celular a todas partes. Hay que entender esto. Por eso usted ya no usa más reloj. Cuando usted toma parciales, apaguen y guarden los celulares. Primero, porque el celular puede tener todos sus apuntes. En segundo lugar, porque con el cuento de que se fijan la hora, entonces pueden consultar el celular. De modo que guarden los celulares y yo hago como en la época de Rosa. Son las 10:15 y sereno. Son las 10:30 y vamos avanzando en el tiempo. Bueno, muy bien. Tenemos esto y le agarramos
¿Qué hemos hecho? En primer lugar, le pusimos la pata encima al celular y lo utilizamos como ayudante de cátedra sin sueldo. En segundo lugar, le pedí que hicieran una definición, que es una de las tareas intelectuales más difíciles de establecer, porque hay que jugar con conceptos y equilibrar mucho este juego de conceptos para definir, poner fines a un concepto. En tercer lugar, le dije con palabras completas, con lo cual eliminamos las abreviaturas, que no producen ningún mal, las abreviaturas es otro tema, que podemos hablar después. Las abreviaturas, palabras completas, menor cantidad, concisión. Acabo de escribir un artículo también los otros días acerca de qué manera los 140 espacios del tweet y los 160 del celular son una escuela de síntesis para los argentinos que hablamos demasiado. Esto está claro, lo estoy haciendo. Bien, es una escuela de apertura verbal, de exigencia, de virtuosismo verbal. Ustedes conocen las antologías últimas que han salido de tweet, excelente, notable, gente realmente talentosa que en 140 espacios de maravilla. Bueno, usted está pidiendo al pibe que apriete, que sintetice, que conceptualice, todo en un celular. Y después, ¿qué hace? Vamos al viejo pizarrón y le muestra que no hay incompatibilidad entre el aparatito que tiene y el viejo recurso de la tiza que algunos quieren desterrar del todo. Y después que ponemos todo allí, hacemos una apuesta en común, todos trabajamos en la definición y hemos articulado dos mundos, hemos exigido trabajo intelectual, todo con un celular, se puede. Ahora, esto es, el que dio la orden de prender el celular puede dar la orden de apagarlo. Vamos a hacer otra cosa. Ahora, no ha habido restricción, le hemos dicho aprendan la obra, entonces ahora la aprendemos, ahora la pagamos, vamos a jugar de acuerdo a ciertas reglas, y es lo que se puede hacer, se podría hacer sin dificultad. Hay abuso, sin duda, el abuso no quita el uso. Entonces, toda esta problemática que muy desatadamente he ido presentando entre comunicación y adolescencia, ¿cierto? Le lleva a usted la idea de que pero realmente nosotros nos comunicamos con los chicos. A los chicos les llega lo que vos les explicás, más allá de lo conceptual, sobre todo lo que se refiere a la vida. A los chicos les decían los conceptos que vos les das acerca de qué hay que tener en cuenta en la vida, cómo hay que enfocar el futuro, etcétera. Les llega a los chicos. Y nosotros, como decíamos hoy, tenemos el síndrome de la secta, es decir, se corta y se van. Vos no lo podés ver cómo evolucionó. Aún en quinto año no los ves del todo. Se te van de las manos y no los viste. Y a vos te queda la sensación de que no... ¿Qué llegó de lo que le dijiste? Más allá de los contenidos que están en las pruebas. ¿Qué llegó? ¿Vos te comunicaste realmente con él con cosas fundamentales? Y yo les digo que sí, que hay que tener esperanza y hay que tener confianza porque es así. El chico chupa mucho más de lo que demuestra. Un articulito que publicaba en Clarín decía, son esponjas pero no son Bob. Chupan todo, ahora no se lo demuestran, pero un día usted está parado en la cola del supermercado y le golpean el hombro, se da vuelta y me dice, usted, lo reconocen, que ya después uno no tiene pelo, gordo, ¿no? Usted es el doctor Barcia, sí. Yo le quiero agradecer todo lo que usted nos enseñó y esto lo gratifica a uno. Le voy a contar 3 casos últimos que he vivido en los últimos tiempos, uno muy viejo, pero otros 2 modernos, nuevos. Antes de ayer viene un pibe a verme a la facultad y me dice, yo lo tuve usted en 4º año, pero se te nota fresco, le digo, bien, se ve que no padeciste mucho. Y entonces me dice, yo quiero pedirle una ayuda, me pide una ayuda en el plano político. Y le digo, ¿por qué te metiste en la política? Por lo que usted me dijo. ¿Y yo te dije? Sí, usted una vez me dijo, porque estaba hablando acerca del compromiso que tenían que tener los argentinos con su patria, etcétera, y hablando de esto, usted me dijo, vos pibe, porque discutía conmigo, vos pibe, dejá de ventanear y entrá a bailar. Y eso me marcó, me dice. Y me metí en un partido político y empecé a actuar. Claro, dije yo, como si hubiera entendido realmente que esa frase podía tener un destino. Vos te das cuenta cómo el pibe se posesionó y se aplicó la frase. Segundo, lo dejé estoy leyendo porque lo dejé en la habitación. Me llega una novela de un pibe que estuvo en Malvinas, que fue alumno mío, y me la dedica a mí, al Duque. A mí me decían Duque, ¿cierto? Porque yo tenía siempre actitudes así, después cambiaba, pero de entrada era actitud de distancia. Entonces,
Me dice, al duque que me enseñó a leer y a respetar aquellos textos con los que no coincido, porque una de las formas del analfabetismo argentino es leer únicamente lo que coincide con usted. Y eso le llamamos en provincia baile entre primos, porque no generan vida. Entonces, me dice, no. Entonces me dice en la carta, y después de la experiencia en Malvinas me dije, yo voy a escribir porque Barcia nos dijo de qué manera nosotros vamos a ser personas cuando sepamos escribir lo que nos pasó. No únicamente comentarlo a los amigos, escribirlo. Y escribe la novela y me la dedica. Ni idea de que el chico podía hacer eso. Un chico tucumano, que estuvo en Malvinas. Entonces, segunda gratificación que vos tenés en forma indirecta, pero la mejor de todas es esta. Nosotros yo estoy casado con una maestra de alma, ¿cierto? Con una profesora de historia, y teníamos, me acuerdo, con esto termino, teníamos un televisor chiquito de fabricaciones militares que habíamos conseguido por mitad de precio. Era tan chiquito que no veíamos bien lo que pasaba, y entonces cuando estábamos mirando la cama, al final nos pasábamos discutiendo después de ver de qué pasó, si murió el cantante, no murió el cantante, y por eso no teníamos hijos, por discutir. Al final cuando nos dimos cuenta nos pusimos al día, ¿no? Bien. Se nos rompe el televisor. Entonces yo hago páginas amarillas, llamo a un técnico, llega un gordito muy predispuesto, ¿no? Buenas tardes. Mirá, pibe, le digo, ¿está roto el televisor? Bueno, esas cosas que a usted le indignan, ¿vio? Sopló, el televisor anduvo. Y mi mujer, siempre descalificante, mirándome, sos un inútil. No me lo dice nunca. No, inútil. Yo hago de todo en casa, pero televisores no. Muy bien. Entonces, digo, bueno, pibe, ¿cuánto es? No, ¿cómo le voy a cobrar? Le digo. Me dice, no, pero si el trabajo es tuyo, no, profesor. ¿Y vos cómo sabés que soy profesor? Yo dije, después pasó y pipió una de las bibliotecas, ¿cierto? Dijo, el tipo tenía que ser profesor. Entonces, profesor, usted fue profesor mío en un curso nocturno. ¿En qué curso? En el curso que usted daba sobre refrigeración y televisión en el San Miguel de no sé cuánto, un colegio nocturno, que yo era primero celador y después fui profesor de castellano, y como los pibes no tenían lectura, pero sí sabían letras de tango, me compré un cancionero y con las letras de tango analizábamos las oraciones y de esa manera iban entrando un poquito. Bueno, era un poquito mayor que yo el chico, nada más, había sido un año. Y bueno, y usted nos marcó. ¿Con qué, mi hijo? Le digo. Y con el CID. Yo dije, el gordo toma Mi mujer se fue para la cocina porque no quería participar de estas cosas. Y digo, ¿cómo con el CID? Sí. ¿Se acuerda del CID? Sí, me acuerdo del CID. Recítelo. Era surrealista el asunto, ¿no? Entonces digo, sí, ¿cómo no? Entonces van a escuchar ustedes el CID en la fonética del siglo XII. De los osollos tan fuertemente llorando, tornaba la cabeza y estábalos catando. Vio puertas abiertas de usos encañados, alcándaras vacías, sin pieles, sin mantos, calcones, esnafores mudados. Sospiróme así, no más adelante, me decía. Bueno, allí piensan de Guillara, yo no más adelante. Y seguía yo, ¿no? Y dice, ahí. El CID ha perdido todo, ¿no? Ha perdido todo, lo destierran, le han sembrado sale el campo, y llora. Entonces viene llorando. Y en el momento que está en pleno llanto, porque comienza de los osollos tan fuertemente llorando, y cuando le había cruzado una madrugada clara, le dijo Cruz que mirara las últimas poblaciones, y a Fierro 2 lagrimones le rodaron por la cara. Los héroes lloran, no es cierto lo que dice la película norteamericana de Alan Ladd. Los héroes lloran. La capacidad del héroe es rescatarse del llanto. No sumirse en el llanto y olvidarse de su realidad. Tienen cariño así a su causa y por eso se recupera. Entonces dice el texto, ahí viene el gordo, me dice, Meció mi oscilo son, meció significa que este movimiento, ¿no? Meció y enrameó la tiesta. Alricia, Álvar Fáñez, cachados somos de tierra, mas a gran honra tornaremos a Castilla. Ve, me dice. ¿Ve qué? ¿Qué explicaba usted? Bueno, que el hombre se rescata, el héroe se rescata de la situación angustiosa, levanta la cabeza por sobre las circunstancias, no se deja atrapar por ella, ve más allá y se propone superarla. Más a gran honra, eso me dice. Yo hice eso. ¿Hiciste eso cuándo? Cuando mi mujer se quiso separar de mí. Yo levanté la cabeza
por sobre las circunstancias, empecé a conversar con ella sobre un futuro que podíamos planear juntos y salvé mi matrimonio. Y cuando mi socio me estafó, hice lo mismo. El gordo se había puesto el CID en sí y operaba en la vida con el CID. ¿Vos te das cuenta qué responsabilidad tenemos los docentes cuando decimos cosas en el frente, cuando comentamos los textos? Pero que hay comunicación ahí. Gracias.